Buen día, profesor. Aquí tenemos nuestro séptimo circuito de laboratorio. Entonces procederé a explicar el circuito. Iniciamos con el TL494, el cual tenemos sus pines conectados correctamente como dice en la guía. Tenemos que destacar que según la configuración exterior del integrado TL494 cambiamos la funcionalidad del mismo. En este caso lo tenemos configurado para que nos dé una señal PWM utilizando un condensador y una resistencia. Este condensador y resistencia los tenemos que sacar de un gráfico. Entonces, como nosotros manejamos una señal de 25 kHz, quisimos usar una resistencia entre 10K y 40K, a lo que nos llevó a hacer entonces tenemos una resistencia de 37.85, lo que nos llevó a usar un condensador de 0.001 microfarad. Algo que destacar en la hoja de datos de nuestro TL494 es que la temperatura de operación va desde menos 40 hasta 125 grados Celsius. También podemos destacar que el rango de voltaje de entrada está desde menos 0.3 hasta 42. Bueno, siguiendo con lo anterior, aquí tendríamos nuestra señal de salida PWM y nos llevaría a estos componentes conocidos como los drivers. Los drivers son utilizados para suministrar la corriente necesaria en nuestros circuitos, en este caso en el circuito de MOSFET y en el circuito del BJT. Entonces, haré énfasis en el componente del IRF530, en el cual de su hoja de datos saqué que el voltaje máximo en el drain son 100 voltios, el voltaje sobre el gate está entre menos 12 y 12 voltios, la corriente sobre el drain es de 25 grados Celsius con 14 amperios, corriente sobre el drain es de 100 grados Celsius con 100 amperios, el pulso de corriente sobre el drain es de 56 amperios y el pulso de corriente sobre el gate es de más 1.5 y menos 1.5. Ahora veremos el otro componente, el cual es nuestro tip 41, y de su hoja de datos podemos sacar que el voltaje máximo entre colector y emisor son 40 voltios, el voltaje máximo entre colector y bases otra vez son 40 voltios, el voltaje máximo entre emisor y base son 5 voltios, la corriente continua sobre el colector es de 6 amperios, la corriente pico sobre el colector es de 10 amperios. Entonces ahora veremos las señales que muestra nuestro osciloscopio. Entonces ya estamos en play, vamos a darle debug y como vemos aquí ya he señalado unos puntos. ¿Qué pasa con estos puntos? Este lo vamos a tomar completo, o sea 110 sin el 50, para hacer un cálculo. Entonces este es el cálculo que yo les decía, 110 microsegundos menos 70 microsegundos, el resultado serían 40 microsegundos. ¿Cómo se pueden representar también los 40 microsegundos? Pues por 40 por 10 a la menos 6. Este resultado lo vamos a poner inverso y nos dará los 25 kHz que tenemos de nuestro TL 494. Otra cosa que no está aquí es que en nuestro TL494 tenemos un potenciómetro, el cual sirve para variar el ciclo de trabajo de nuestro circuito. Bueno, profe, aquí tenemos un dip switch que está reemplazando al integrado TL494. Aquí tenemos que el pin 7 va conectado a tierra y el pin 12 va conectado a positivo. Aquí podemos ver que el tercer pin va conectado al centro del potenciómetro. Este tercer pin es del feedback. El otro extremo del potenciómetro que va con este cable verde y sigue este camino con este azul que llega al pin de referencia de voltaje, y tenemos el otro extremo del potenciómetro que va conectado a tierra.
Lo siguiente es revisar el pin 4, 5 y 6 que corresponden al Dead Time Control, el pin CT y el RT, que uno va conectado a un condensador, que seguido está conectado un punto común de tierra junto con la resistencia que va aquí con este cable, y todos esos están conectados a esta tierra común. Ahora revisamos el pin E1 y E2, que son el E1, el E2, que forman un nodo, aquí está, que a su vez va a una resistencia, y de esa resistencia sale la señal de este lado que está haciendo un nodo con la resistencia que va al punto RT. Lo que sigue es explicar las conexiones del driver MSP1415 basándonos en esta imagen y este datasheet. Como podemos ver, la entrada 3 y 5 simbolizan entrada y salida, y la 2 y la 4 alimentación a positivo y tierra. Aquí lo podemos ver de esta manera. Esta es la positiva, la roja, el café es tierra, el amarillo es la salida y el verde es la entrada. En la protobar lo podemos ver de la siguiente manera: el verde es la entrada, el amarillo es la salida, el café es negativo y el rojo es el positivo. De esta manera pues lo conectaríamos al driver. De la misma forma tenemos conectado este driver. El cable azul es la salida, el naranja es la entrada, el rojo es pues la alimentación, y pues tenemos que tener en cuenta que la entrada a ambos drivers sale de este nodo, del nodo de resistencias. Este es para el driver del MOSFET y este cable verde es para el driver del BJT. Ahora, como tenemos la salida del driver, que es esta amarilla, va a esta resistencia y esa resistencia va a la base del transistor, que su colector va conectado a una resistencia y su emisor va conectado a tierra. De esa señal que salió de este transistor podemos ver que hay un nodo de resistencias. A la vez pues de ahí sacamos la señal que va a la base de ambos transistores. Aquí lo podemos ver en este cable, sale a la base de este, y de ese cable también sale a la base de este transistor. A su vez también de ese nodo hay que conectarlo a una fuente con esa resistencia, que es esta, y esa resistencia va al colector de este transistor. Entonces pues iría conectado a esta fuente independiente, negativo y positivo, así iría la conexión. Y el otro transistor, que es este, va conectado a tierra. El colector pues este es de otro tipo, el transistor PNP, va a tierra, su base pues ya sabemos a dónde, y su emisor hace un nodo y va al MOSFET. Y por último el MOSFET, al que le metemos la señal que salió de estos transistores a su gate, que es su primera pata. El source va a tierra y el drain va conectado a una resistencia que a su vez está conectada a una fuente, que se simboliza con este cable verde. Por último tenemos la parte del BJT. Ya explicamos esta parte, que es la del driver. De esta señal pues la ponemos en paralelo con en serie con una resistencia. Esa resistencia va en serie con otra resistencia y esa resistencia está en paralelo con este condensador. De este nodo sacamos para la base del BJT. Luego el emisor lo conectamos a tierra y el colector lo llevamos a una resistencia que va conectado a una fuente, que es pues este es el positivo, el azul, y el negativo es el negro. La sonda iría conectada de la siguiente manera: una de las sondas iría conectada a un cable que sacaremos acá externamente pues con el gancho retráctil, y el negativo de ese gancho a una tierra común que la pondríamos aquí. La otra sonda iría conectada al drain del MOSFET, pues de la misma manera con un cable hacia afuera. Este sería el gancho retráctil y este sería la tierra de esa sonda.
La otra sonda iría conectada al gate del MOSFET, igual este sería el gancho retráctil, está a la tierra, y el otro sería al BJT, lo mismo, este es el gancho retráctil y esta sería la tierra. Como primera observación, el integrado TL494 nos permite ahorrar tiempo en el montaje del circuito, ya que si cambiamos la configuración exterior cambiando los valores de capacitores y resistencias, cambiamos la señal de salida del dispositivo sin tener que vernos implicados en el uso de amplificadores operacionales. Como segunda observación, como pudimos observar en nuestro laboratorio, no se hizo la implementación del dispositivo IGBT. Esto se debe a que el IGBT es un dispositivo que transporta altos niveles de voltaje y corriente, pero a una capacidad de frecuencia más baja comparándola con la capacidad de frecuencia que tenemos en los BJT o en los MOSFETs. El integrado TL494 tiene la función de un driver, ya que genera una señal analógica PWM y esta entra al integrado MCP1415 que se encargará de suministrar la corriente necesaria para el MOSFET. Esto lo podemos evidenciar de manera gráfica en el osciloscopio. Conocer el funcionamiento interno de un dispositivo nos permite tener mayor entendimiento de los dispositivos y por lo tanto podemos darle un uso más adecuado e incluso podemos optimizarlo. Esto lo podemos evidenciar en la práctica cuando en lugar de utilizar un solo MOSFET para amplificar la corriente utilizamos más dispositivos como transistores para controlar el sentido de flujo de corriente y de esa manera proteger el circuito.